Quiero invitarle a meditar en la palabra del Señor, a reflexionar en la palabra del Señor. La prédica de esta tarde tiene un nombre, y el título de la prédica de esta tarde es Un año diferente. Yo no sé cuántos años tenga usted de vida, no sé cuántos años le ha regalado Dios en esta tierra, pero yo espero que el año 2024 sea un año totalmente distinto a todos los demás. Que sea un año que marque la diferencia en nuestras vidas. Que sea un año que marque un antes y un después. Es por ello el título de la prédica de este día. Y hace algunos días, mientras iba camino al trabajo en la madrugada, iba reflexionando en un salmo muy hermoso, en un salmo poco conocido por la iglesia, en un salmo que no es común, no es ordinario. Y quiero que abra su Biblia y vamos a leer el Salmo capítulo 130, por favor. Salmo capítulo 130. Lo vamos a leer de la siguiente manera. Van a leer el versículo 1 las damas, el verso 2 los caballeros, y así sucesivamente. Y todos juntos nos vamos a unir en el verso 8. La palabra del Señor la estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Damas, por favor, 1, 2, 3. Todos juntos. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermano, yo no sé si usted alcanza a comprender la profundidad del salmo que acabamos de leer, pero tome su lugar y regáleme las 3 horas que tiene. Hay quien dijo 3 horas. Hermanos, 3 horas me son pocas. Dijo una de mis ovejas: el pastor sí se amanece predicando. Y sí, hermanos, sí lo puedo hacer, pero hoy voy a ocupar el tiempo que sea necesario. ¿Alguien recuerda el título de la prédica de esta tarde? Un año diferente. Iglesia, el libro de los Salmos es un libro de mucha enseñanza. Es un libro que está lleno de alabanza a Dios. En su mayoría, los salmos son cánticos graduales, oraciones, súplicas. Incluso los salmos también son palabras proféticas. Muchas de esas palabras proféticas ya se cumplieron. Otras están ocurriendo en este momento y otras están próximas a ocurrir. Oiga bien, cuando nosotros vamos a estudiar el libro de los Salmos, hay 3 maneras para poder estudiar el libro de los Salmos y poderlo comprender bien. El libro de los Salmos puede ser estudiado por sus autores, por la división de sus salmos, o por los asuntos que trata cada salmo. En la Biblia encontramos con seguridad y certeza 150 salmos.
150 salmos, de los cuales, óigalo bien, 77 de esos 150 se le adjudican, se le atribuyen a David. 12 salmos se le atribuyen a Asaf, 10 salmos a Coré, 10 salmos a el monarca Ezequías, un salmo de Emán, o también llamado Jedutum, un salmo de Etán, un salmo del rey Salomón, un salmo de Moisés, y hay 37 más que son anónimos, es decir, se desconoce la autoría específica de esos salmos. Pero lo que sí le puedo asegurar es que aunque no sabemos quién los escribió, sí sabemos quién los inspiró, porque fueron inspirados divinamente. Dice la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada divinamente. Y aunque no sabemos el nombre del varón de Dios que tomó pergamino y tinta para escribirlos, sí sabemos que fueron inspiración del Espíritu Santo. El salmo que acabamos de leer, el salmo en el cual vamos a estar basando nuestra exponencia de esta tarde, iglesia, es un salmo escrito por el rey Ezequías. Sí, hermanos, a Ezequías se le conoce con el nombre o con el seudónimo de Ezequías el misericordioso. Ezequías fue un monarca de Israel, y este salmo pertenece a un grupo de doxologías. Hermano, diga doxologías. Dígale a la persona que tiene a su lado: este salmo es una doxología. Y le va a decir: ¿y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Oiga bien, una doxología es un cántico que está lleno de alabanza. Una doxología es un cántico, es una melodía que reconoce y que exalta la grandeza de alguien. En este caso, este es un salmo que exalta la grandeza, que magnifica el nombre del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, del Dios omnipotente. Oiga bien, pero es una alabanza un poco rara, porque Ezequías en su alabanza en este salmo no solo le está dando la gloria a Dios, sino es una alabanza penitente, es decir, es una alabanza, y en su alabanza él está pidiendo a Dios. Es una alabanza hasta cierto punto penitente, porque él pide en su alabanza. No solo está dando, sino está pidiendo también en medio de su alabanza. Oiga bien, y este salmo me llamó demasiado la atención. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo que me resta, te quiero hablar de 5 aspectos que yo miro en este salmo. 5 cosas que si las implementas este año en tu vida, te aseguro 100% que será un año totalmente diferente a los demás. Te quiero hablar de 5 aspectos que tiene el Salmo 130, que pueden hacer del año 2024 un año único y sin igual, un año totalmente diferente a los demás. No sé en qué año naciste, pero del día de tu nacimiento hasta el año 2024, quizá cada año lo puedes recordar por algún aspecto en particular. Pues yo quiero mencionarte 5 cosas que si las llevas a cabo, si las tomas, si las pones en práctica en este año, te aseguro que el año 2024 será el año que vas a recordar toda tu vida. Y de este año hablarás tú y lo contarán también tus generaciones. Así que acompáñame, centra tus ojos en el Salmo 130, por favor. Porque la primer palabra de la cual te quiero hablar este año, la primer palabra de la cual te quiero mencionar en esta prédica, es la palabra súplica.
Salmo 131 dice, cántico gradual: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Siguiente versículo: Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Sabes qué es lo que espero? Que el año 2024 sea un año de súplica y de ruego a Dios, iglesia. Quiera Dios que este año sea un año cargado de oración, sea un año de intercesión. Que este sea un año, óigalo bien, un año que marque tu vida, porque tu vida sea una vida de oración completamente. Estoy seguro, óigalo bien, que muchos tenemos propósitos para este año 2024. Sería un error haber iniciado el año 2024 sin haber hecho propósitos. Sería un desperdicio de tiempo haber iniciado el año 2024 sin tener claras las metas, los objetivos, los sueños, los propósitos que quieres alcanzar en este año. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos tienen sueños para este año 2024, hermano? Levante su mano. Oh, gloria a Dios. Mire, yo voy a preguntarle a los siervos de Dios que están en plataforma. Pastor Ernesto, mencióneme un propósito que tiene para el año 2024. Anhelar más de su Espíritu Santo del Señor, pero también ser mejores cada día. Dice él, mi propósito de este año es anhelar más de la presencia de Dios, ser mejor cada día. Un buen propósito. Pastor Gerardo Delgado Tlaxani de Vilchis, instrumentos en las manos del Señor, recordando que solamente somos barros en las manos del alfarero. dice, quiero ser un instrumento usado en las manos de Dios. Soy barro en sus manos. Pastor Gumercindo Machorro Martínez de Robles, que me llene de su gracia y de su Santo Espíritu, y que mi familia pueda ser un vaso en sus manos del Señor. oh, mire, buenos propósitos. Pastor Fernando Bautista Limón de Rodríguez, Pues cumplir el llamado que nos ha hecho el Señor, servir. dice el pastor, yo anhelo, mi propósito este año es cumplir con el llamado que Dios hizo, servir. Bueno, son propósitos espirituales. ¿Alguien tiene algún propósito material, por ejemplo, este año? ¿No espiritual? Pastor Abimelech Chávez Rosas, de lo que el Señor disponga en su momento, dígame un propósito que tenga este año, pastor. Dice, ganar almas para Cristo, y en lo material empezar a construir una casa, porque este año a lo mejor tenemos boda. Oremos, iglesia, oremos, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo ve, hermano Álvaro? Él dice amén, amén. Muy bien, hermanos, sería un error haber iniciado el 2024 sin un propósito, sin un anhelo, sin un sueño, sin una meta, sin un objetivo, porque eso sería como aventarse a la deriva, aventarse a lo incierto. Y es importante iniciar el año con metas, con propósitos. Pero dentro de todas tus metas que puedas tener este año, espero que la súplica a Dios sea uno de tus propósitos este año. Que sea un año de súplica a Dios, que sea un año de ruego, que sea un año de oración. Que el grupo Gedeón de guerra espiritual de la iglesia me diga, pastor, los miércoles de oración el templo está a reventar, ya no cabe uno más para venir de rodillas al altar. Que este sea un año de rogar, de orar, de clamar, súplica. Que sea un año de estar de rodillas. Y alguien dirá, óigalo bien,
Pero ¿qué no súplica tiene que ver con pedir algo cuando uno está en un problema? No precisamente. No precisamente. Pero aun cuando así fuera, óigalo bien, quiero recordar las palabras de un hombre de Dios de hace muchos años. Hubo un siervo que dijo, óigalo bien, hubo un siervo que dijo: cualquier cosa o situación que nos impulse a orar, eso se vuelve una bendición. ¿Sí, hermano? Cualquier cosa en nuestra vida que nos impulse, que nos motive, que nos lleve a doblar las rodillas ante Dios, eso es una bendición. Y si un problema te lleva a ir de rodillas al altar, entonces ese problema se está volviendo una bendición para tu vida. Si una necesidad, si una adversidad, si una felicidad, óigalo bien, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que te haga doblar las rodillas para clamar a Dios, no importa la condición, el contexto que estés viviendo, cualquier cosa que te lleve a doblar las rodillas ante Dios se vuelve bendición para tu vida. Sí. Y yo les decía una ocasión, y les recuerdo un testimonio, creo que ya se los he mencionado, pero una ocasión llegué a visitar a unos hermanos que no habían asistido a la iglesia, y ya tenía su tiempo de no asistir, y yo dije: antes de que el Señor los vaya a traer, voy a darles una visitada. Y llego, y justamente cuando llego estaban desgranando maíz. Y resulta que llego y les digo: ¿quién vive? Y desgranando maíz me gritan con euforia: Cristo. Dije: sí viven todavía. Sí viven. Bueno. Y mientras desgranaban maíz, les dije: hermanos, no los he visto en la iglesia. Y me dice el jefe de la casa: ay, pastores, ¿qué cree? Ha llovido bendición de Dios. Llevamos un mes recogiendo la cosecha y nos ha bendecido Dios a manos llenas. Y le dije: mire qué interesante, pues voy a orar a Dios para que el próximo año no les dé cosecha y puedan estar en la casa de Dios. Hermano, cualquier cosa que te orille a distanciarte de Dios no es bendición, no importa lo que llámese como se llame. Cualquier cosa. Si tú me dices: es que por mi situación laboral, por mi familia, por esto, por aquello, no puedo estar cerca de la presencia del Señor, hermano, eso no es bendición para tu vida. Porque lo que es bendición para tu vida te va a impulsar a acercarte a Dios. Y si este año quieres que tu año sea diferente, iglesia, necesita ser un año de oración, de súplica a Dios. No importa qué cosa te lleve este año a doblar tus rodillas ante el Señor, cualquier cosa que te haga doblar tus rodillas, sea una angustia, una necesidad, un gozo, una alegría, un miedo, un temor, una problemática, óigalo bien, cualquier cosa que te haga suplicar, clamar a Dios, eso se vuelve una bendición para tu vida. Cuando el salmista David levanta esta oración de súplica, o más bien cuando el salmista Ezequías levanta esta oración de súplica, no se encontraba en su mejor momento. Dice, inicia en el versículo 1 diciendo: desde lo profundo a ti clamo. Se encontraba topando fondo en alguna situación de su vida. Él no se encontraba en la mejor situación. Yo no sé cómo saliste el 2023. Yo no sé cómo saliste el año 2023. No sé qué cosas te dejó el año 2023, qué te dio, qué te quitó. Sea lo que sea, el año 2023 ya es historia.
El año 2023 ha pasado a las páginas de nuestros recuerdos solamente y se quedará con todo lo bueno o lo malo que nos haya dado. Pero ahora Dios pone frente a nosotros la bendición de 12 meses frente a nuestra vida. Dios pone la bendición de 365 días del año 2024, de los cuales ya han transcurrido los primeros 7 días del año. Y el año se está yendo demasiado rápido. El año se está yendo demasiado rápido. Entonces, iglesia, yo espero que el año 2024 sea un año de súplica, sea un año donde levantemos nuestros ruegos al Señor, que sea un año de oración para la iglesia Betel, que sea un año donde nuestro corazón anhele estar de rodillas delante de su presencia, que sea un año donde podamos decir como David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. A ver, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Que sea un año donde digas como un siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que sea el año donde tu vida se sienta motivada a orar, hermano. Cada día la práctica de la oración está en cualquier rincón, menos en la lista de propósitos. Si yo les preguntara cuántos tenían este propósito de año nuevo, no lo sé, pero no creo que ni el 90% de la iglesia, ni el 80, ni el 50, ni el 60, no sé si un 20, un 10, un 5 o un punto, no sé cuánto. ¿Sabe algo? La Biblia está llena de súplicas. Y el mismo Jesús en la oración modelo en San Mateo capítulo 6 versículo 11 nos enseñó a pedir, a suplicar. El mismo Jesús nos enseñó a decirle al Padre: danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, San Mateo 6:11 dice: el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor. Nos enseñó a pedirle a Dios, sin olvidar, óigalo bien, sin olvidar que al momento de pedir, de suplicar, a pesar de que tenemos derecho a pedirle conforme a nuestras necesidades, no olvidemos que también debemos en nuestra oración este año decirle: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu perfecta voluntad. Que sea el año donde oremos por su perfecta voluntad, que sea el año donde roguemos. Mire, déjeme le cuento algo. Miraba en las redes sociales por ahí a una cantante que dice que es cristiana. Dice que es cristiana porque canta música cristiana. Creo que se llama Christine Declario. Y un día esta mujer atrevida en público se atreve a estar orando por un enfermo. Y está orando y diciendo: y estamos declarando sanidad. Y le dice a Dios en su oración: y no aceptaremos un no por respuesta. Cuando yo la escuché dije: ¿quién es esta mujer? ¿Qué se le atravesó en el cerebro? ¿Cómo se atreve a hablarle así a mi Señor? ¿Quién se cree para decretarle, ordenarle a Dios y decirle: y no te acepto un no por respuesta? Yo no sé cómo se sentiría mi hermana Luisa que un día llegue el hermano Elías y le diga: mamá, te vengo a pedir permiso porque me voy con mis amigos a Europa y no te acepto un no de respuesta. Mire, la hermana Luisa hasta se ríe. ¿Qué pensaría usted, hermana Luisa? Dice la hermana Luisa: ay, pastor, ¿qué pensaría usted de esa actitud? Que está mal, habla de soberbia.
Sí. ¿Qué pensaría, Pastor Fer, que un día llegue su primogénita y le diga: papá, te vengo a decir que pues voy a tener novio y como ves no te acepto un no por respuesta? Dice el pastor. Hermanos, si a nosotros como padres terrenales, yo recuerdo que llegaba y: papá, ¿puedo ir a jugar? Y yo sabía que como se podía responder sí, como se podía responder no, y que la respuesta de papá era la correcta. Jamás me atrevería a decirle: y no te acepto un no por respuesta. Pues esta mujer se atreve a decir: y no te aceptaremos un no por respuesta. Yo dije: aceptaremos me huele a manada, a mí no me incluyas. Hermano, este año que sea el año de levantar nuestras oraciones al Rey. Que el año 2024 sea el año donde la iglesia Betel levante sus ojos al cielo y doble sus rodillas en oración. Que el año 2024 sea un año de oración, de intercesión, de ruego, de súplica. Recordemos que una súplica es un clamor, un ruego, no una orden. Que este año sea el año de orar, de clamar, de rogarle a Dios. Sí, óigalo bien. En este año quiero recordar las palabras de Jesús cuando hablaba de la importancia de interceder, de rogar. Jesús un día, hablando de la importancia de la oración en la vida del creyente, en San Lucas 18 del versículo 1 en adelante, propone una parábola muy interesante que habla acerca de la intercesión, del ruego, de la súplica. San Lucas 18:1 en adelante dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vea la parábola. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vea. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, vea, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me está intercede, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Vea, os digo que pronto se les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oiga, Jesús propone una parábola de un rey malvado, un rey que no tenía temor de Dios ni respetaba a los hombres, y dice que había una mujer viuda que llegaba todos los días con el rey y le decía: rey, por favor, ayúdame, mira, tengo un enemigo que me está agobiando, hay un adversario que tiene su vida en contra de la mía, ayúdame, por favor, haz justicia. Y el rey decía: ¿yo por qué la voy a escuchar? Si yo ni temo a Dios ni respeto a los hombres, decía ese rey. Hasta que un día el rey dijo dentro de sí: ya le voy a contestar a esta mujer porque insiste y insiste, suplica y suplica, ruega y ruega. Y Jesús dice: imagínense, si esto hizo un rey malvado que no tenía temor de Dios ni respeto a los hombres,
¿cuánto más Dios no nos va a responder? Dios no es ningún rey malvado. Dios es un Dios lleno de amor, lleno de gracia. Es un Dios lleno de santa longanimidad. Y es un Dios que te ama. Vea qué importante es interceder. Vea qué importante es la súplica. El apóstol Pablo nos habla de suplicar ante el Señor, y lo hace precisamente, oiga bien, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Hay un capítulo donde Pablo está hablando de la armadura del cristiano para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, y les dice: pónganse el yelmo pónganse la coraza, pónganse el calzado, tomen la espada, tomen el escudo. Pablo les dice: equípense para la guerra. Está dando una cátedra de guerra espiritual. Pero después de haber dado una cátedra, esto que les acabo de mencionar está en Efesios 6 del 13 al 17, versículo 18. Después de que Pablo les dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 18. ¿Qué dice Efesios 6, 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Oiga bien este ejemplo. A mí me sorprende lo que Pablo nos está tratando de dar a entender. Es que no importa qué tan equipado estés este año, no importa cuánta fe tengas, cuánto apresto del evangelio, no importa cuánto cinturón de verdad, no importa cuánto yelmo de salvación tengas en tu vida, no importa cuánta coraza de espíritu, no importa cuánta Biblia tengas, la vida del creyente sin súplica, sin oración, se encuentra al borde del fracaso. El apóstol Pablo está diciendo: equípense, pero una vez que estén bien equipados, supliquen, intercedan, vayan en oración, porque así la vida del creyente va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Óigalo bien. Quiera Dios que el año 2024 tomemos muy en serio una vida de oración, iglesia. Y es que hoy no estoy hablando exactamente de la oración, es solamente un inciso, la súplica. Pero es que la oración este año 2024, hermano, la oración, la súplica, el ruego, la intercesión va a traer bendiciones a tu vida a raudales. La oración va a abrir puertas a tu vida. La oración va a romper cadenas. La oración va a restaurar vidas, va a sanar enfermos, va a fortalecer, nos va a mantener firmes, nos va a ayudar a esperar en la venida del Señor. Óigalo bien. Regrese conmigo al Salmo 130, versículo 3, por favor. Vea, el Salmo 130, versículo 3. El salmista, el autor de este salmo, nos empieza a hablar de la condición del hombre y le empieza a comparar con la majestuosidad del perdón de Dios. Y hace algunas preguntas muy interesantes. Vea, inicia el Salmo 133. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, se podrá mantener delante de ti? Hoy yo le pregunto, hermano, si Dios nos bendijera, si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ¿alguno de nosotros estaríamos con vida este año? Si dependiendo la manera en que nosotros nos portamos el año 2023, Dios hubiera tomado la decisión de dejarnos o no vivir el 24,
¿Cree que estaríamos con vida en el año 2024? No, hermano. No. El hombre, el intento de su corazón es malo, es perverso. La maldad del corazón del hombre por naturaleza lo impulsa a pecar, a buscar lo malo. Es la iniquidad de su corazón. Y óigalo bien, el monarca, este hombre de Dios, dice Jehová: si miraras los pecados del hombre, si tú te centraras en lo malo que hace el hombre, si tú le pones atención a los pecados del ser humano, dice Dios, ¿quién podría mantenerse delante de ti? ¿Quién podría estar delante de ti? Pero vea por favor el versículo 4. Vea el versículo 4, dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Óigalo bien, en ti hay perdón. Y aquí podemos ver que la pregunta de este hombre de Dios, la pregunta de Ezequías, se queda opacada con la siguiente expresión. Cuando yo leí el Salmo 130 dije: ay, Ezequías, me estás acabando. Porque Ezequías dice: Jehová, si miras los pecados del hombre, ¿habrá un hombre que podrá estar delante de ti? Y yo me sentí polvo. Yo de verdad me agaché y dije: Señor, no podría. Pero cuando Ezequías sigue escribiendo y dice: pero en ti hay perdón, Dios, tú eres un Dios que perdona, eres un Dios de perdón. Hermano, de verdad que se estremeció mi ser, de verdad que se me erizó la piel y dije: sí, el perdón de Dios es inigualable. El perdón de Dios es algo que no tiene comparación, óigalo bien. En el Salmo capítulo 103, donde David habla de todos los beneficios de Dios, la cita que tomaba el pastor Ernesto al inicio en la reflexión bíblica decía: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Deténganse por favor. Y entonces David se dispone a dar una lista de beneficios. Pero en esa lista de beneficios que tiene el salmista, ¿cuál es el primer beneficio que David menciona que recibe el hombre de Dios? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Óigalo bien. ¿Y sabes por qué? Porque de no ser perdonados, tú y yo no podríamos estar en su presencia. De no ser perdonados, tú y yo tendríamos que estar enfrentando a la justicia divina en contra de nuestra vida. De no tener el perdón de Dios, tú y yo tendríamos que vivir la miserable situación de estar buscando a un abogado que nos libre de la justicia divina. ¿Y quién podrá encontrar a tal personaje? Tú y yo seríamos perdidos y sin esperanza. Pero el perdón de Dios lo hemos recibido de una manera gratuita, de una manera especial, de una manera gloriosa. Y esto nos lleva a nuestra segunda palabra. El segundo elemento que va a hacer tu año totalmente diferente es la palabra perdón. ¿Sabes por qué? Porque el pecado automáticamente nos separa de Él. El pecado nos distancia de Él. El pecado pone una barrera en nuestra vida hacia Dios. El pecado y Dios no tienen manera de enlazarse. No hay manera de conectar a Dios con el pecado. Oiga bien, no hay forma. En el principio de la creación, cuando Adán y Eva fueron formados y pecaron en el huerto del Edén, ¿sabe qué fue lo que ocurrió? Separación. Tuvieron que salir del huerto del Edén, fueron separados de Dios. Y todas las veces, óigalo bien, todas las veces
que ocurre pecado, el pecado trae separación de Dios, pero su perdón nos acerca a su presencia. Su perdón es la puerta para poder entrar hasta el trono de la gracia, donde podemos encontrar el socorro para nuestra vida. Óigalo bien, la palabra perdón es una palabra que este año la debes tener presente, pero no solo tenerla presente, sino que aprendas este año no a jugar con el perdón de Dios, por favor, pero sí que aprendas a disfrutar del perdón de Dios. Si el año pasado fallamos, si el año 2023 pecamos, nos decaímos, si el año pasado le fallamos a Dios, flaqueamos en nuestra fe, óigalo bien, que este sea un año donde te humilles, te arrepientas y puedas disfrutar del perdón que te ofrece el Dios eterno, el Dios altísimo. Y reitero lo que te decía hace un momento, que este sea un año de disfrutar del perdón de Dios, no de jugar con el perdón de Dios. Porque hay quien dice, quizá alguien el año pasado dijo, pues ya, miren, me voy a descarriar este año, y el próximo año, miren, ahora sí le voy a echar todas las ganas. Y así lleva años en su vida. Así lleva año tras año, diciendo: el próximo año sí, el próximo año me voy a entregar a Cristo, el próximo año voy a dejar de practicar este pecado, el próximo año voy a dejar mi adulterio, mi fornicación, el próximo año voy a dejar las drogas, el alcohol, la pornografía, la masturbación, el próximo año voy a dejar etc. o cualquier pecado. Quizá ya iniciamos el año 2023 y lo iniciamos por su misericordia, pero hay quienes están cayendo en los mismos baches del año pasado. Empiezan a luchar con los mismos pecados, pero quiera Dios que este año sea el año de que puedas disfrutar del perdón de Dios. Hoy en día, óyelo bien, hay una gran cantidad en las iglesias de gente cautiva. Hay una gran cantidad en los templos, ocupando lugares en las bancas, cantando y alabando a Dios, de gente cautiva, alejada por una vida en decadencia, por un pecado en su vida, una vida de desgracia. Y están así porque quieren, discúlpenme que les hable así. No le cuelguen milagros al diablo, porque él no es milagroso. Es que el diablo no es el diablo. Es la condición del hombre que no ha aprendido a recibir verdaderamente el perdón de Dios, a arrepentirse, a humillarse, a clamar y a decirle: Señor, acepto tu perdón. Sí, cuando el hombre reconoce al Señor, se arrepiente de todos sus pecados, dobla rodillas. ¿Qué dice el proverbista Salomón? El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza la misericordia, alcanza el favor, alcanza la gracia redentora. Sí. Que el año 2024, iglesia, sea un año glorioso donde disfrutes del perdón de Dios. Hermano, disfrutar del perdón de Dios. Yo no sé usted, pero yo de verdad disfruto tanto del perdón que he recibido de parte de Dios. Disfruto tanto del perdón que he recibido de parte de Dios. Yo se los he testificado muchas veces. Se los he mencionado muchas veces. Yo era muy joven cuando el Señor me llamó a su servicio. Muy joven. Estas canas que usted ve en mi cabeza no son de balde. Ya son varios años, no muchos, apenas estoy iniciando. Si Dios me permite llegar a este 26 de mayo, voy a cumplir, en este año 2024 voy a cumplir 19 años de pastor. 15 años tenía yo cuando le empecé a servir al Señor en el pastorado. Pero si algo
he hecho en mi vida es disfrutar el perdón que Dios me ha dado. Si hay algo que me produce gozo es el sentirme perdonado. Si hay algo que me produce alegría, si hay algo que me hace danzar, cantar, gritar, alabar su nombre, es saber que ya no soy un condenado, que ahora tengo paz para con Dios porque Cristo me ha perdonado. Y es que óigalo bien, dele la gloria al Señor y a su nombre. Oiga, si ese aplauso era para los ancianos de la iglesia, los ministros, no estuvo mal, pero si era para Dios, mi Dios se merece uno mejor, hermano. Así que dele su mejor aplauso al Señor. Por cierto, ¿qué tiene de glorioso el perdón de Dios? ¿Qué tiene de especial el perdón de Dios? El Salmo 103, versículo 10 al 12, vea lo especial del perdón de Dios. El Salmo 103, versículo 10 al 12 dice lo siguiente: Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino conforme a la multitud de sus piedades. Nos ha pagado oiga bien, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Él ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12: así como está de separado, así como se encuentra de lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vea qué grande es el perdón de Dios. Dios, cuando te perdona de una manera tal que no te va a pagar conforme a tus pecados, sino te va a pagar conforme a su misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Qué de glorioso tiene el perdón de Dios. Qué de glorioso, qué de especial tiene el perdón de Dios. Que no importa qué tan negro sea tu pecado, no importa qué color tenga tu pecado, el perdón de Dios es mucho más intenso que tu pecado, que puede cubrir cualquier pecado. Ve lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18. El profeta mesiánico dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Porque aunque tus pecados fueren como la grana, y yo no sabía qué era la grana hasta un día que llegué a Villanueva a visitar las huertas nopaleras de los de Villanueva. Hermano Edgar, una pregunta: ¿al nopal le sale algo que se llama grana? ¿Y cómo es la grana? Dice: lo de afuera es blanco, pero lo de adentro es como un animal, no sé, es como una plaga, la grana, no sé qué sea. Debe ser una plaga o algo así. Es un gusano que por fuera es blanco, pero cuando se explota es rojo completamente, como si usted estuviera presionando tinta. Cuando a mí me dijeron esto es la grana, yo agarré y le hice así al nopal, y cuando lo presioné, recuerdo que salió algo rojo. Vea lo que dice el salmista: si tus pecados fueren como la grana. Dice que el perdón de Dios tiene el poder para volverlos blancos como la nieve. Y luego sigue diciendo y dice: si fueren rojos como el carmesí. ¿Sabe qué color es el carmesí? Es el rojo más intenso de todos. El carmesí es una intensidad rojiza, es una intensidad muy fuerte. Y dice el profeta mesiánico que si fueren rojos como el carmesí, cuando tú experimentas el perdón de Dios, tus pecados vienen a ser como la blanca lana. ¿Qué tiene de glorioso el perdón de Dios? Que no importa qué tan grande sea tu pecado,
¿Sabes qué tiene de glorioso el perdón de Dios? Que no importa qué tan grande sea la falla que hayas cometido en tu vida, el perdón de Dios es mucho más grande, abarca mucho más que todo el pecado del mundo. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. ¿Y qué dice? Lea por favor Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay quien lo invitas al templo y no, es que yo he hecho cosas muy malas, es que yo he cometido pecados, es que yo he hecho esto, es que yo, hermano, quiero decirte que no importa cuánto hayas pecado, no importa qué tan grave, qué tan grande, qué tan inmenso sea tu pecado, el perdón de Dios es mucho más grande que cualquier pecado. El perdón de Dios puede abarcar más que todo el pecado del mundo, de todos los tiempos y de todas las edades. No es suficiente para opacar el perdón de Dios. El perdón de Dios puede con el pecado de todos los tiempos, de todos los hombres, de todas las edades. El perdón de Dios es más grande que cualquier cosa. El perdón de Dios tiene algo glorioso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, cuando te perdona, es el único ser que hace tres cosas. Dios te perdona, borra y olvida tu expediente. Dios te perdona, borra y olvida tu expediente, al grado de que el profeta Miqueas dice que Dios se complace en perdonar al hombre. Miqueas dice que Dios siente placer al perdonar a la raza humana. Quiera Dios que este año tú puedas disfrutar del perdón de Dios, que te sientas perdonado, que no cargues con esa atadura del diablo. Hay gente que no puede seguir adelante, que no avanza porque carga con algo en su vida. Pues quiero decirte que este año 2023 espero que sea un año donde experimentes el perdón de Dios. Isaías 43:25 dice: yo, Jehová, soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de tus pecados. Así que si un día la voz del diablo viene y susurra a tu oído y te dice: no, Celso, tú que tanto le andas haciendo de líder de oración, que no te acuerdas todo lo que hacías cuando andabas en el mundo. Que llegue y que no, Andrés, tú que tanto quieres andar sirviéndole a Dios, que no te acuerdas todo lo que hiciste. Cuando la voz del diablo venga y te susurre al oído y te recuerde tus pecados, voltéate en el nombre del Señor y dile: cállate, Satanás, Dios me perdonó, borró mis pecados, los sepultó en lo profundo de la mar, y yo disfruto del perdón del Eterno. Que sea el año del perdón, donde disfrutes de las mercedes del perdón de Dios. Alguien puede levantar sus ojos y decirle: gracias porque me perdonaste. Gracias. Tantas veces que ha cantado: me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Pues ahora este año no solo lo cante, este año viva el perdón de Dios. Disfrute del perdón de Dios. Este año goce del perdón de Dios. Regocíjate en el perdón que Dios te ha dado, porque ya no eres un condenado, ya no eres una persona sin esperanza. Antes vivíamos sin Dios, sin esperanza, sin fe, no teníamos nada en nuestra vida, pero hoy hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Hoy hemos vuelto a nuestro Redentor y hoy disfrutamos de su perdón. Así que dele la gloria por su perdón.
El tercer elemento que encuentro en este salmo, y voy a ir avanzando porque el tiempo pasa muy rápido, como que este año las horas avanzan demasiado rápido. Mire, ya llevamos 1 hora de predicación y usted no se duerme, cosa que me da gusto. Y alguien va a decir con tremendos gritos: pastor, ¿cómo se va uno a dormir? Pues como sea, pero los voy a tener despiertos. Hay algunos que son de sueño profundo, ¿verdad? Pero hay algunos que están recibiendo revelación por medio de los sueños. Así que si usted conoce a alguno por ahí, dígale: no te duermas. Dile: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Alguien puede darle una ofrenda de palmas a Dios con todo su corazón y a su nombre. Gloria, gloria, gloria. El tercer elemento que quiero invitarte a que traigas a tu vida este año para hacer de este año muy diferente. Número 1, ¿cuál fue el primer elemento? Súplica, oración, intercesión. Más fuerte. Fuerte. Súplica. El segundo elemento es perdón, disfrutar del perdón de Dios. El tercer elemento que va a hacer de este año un año diferente, un año extraordinario, es cuando tú aprendas a esperar en la palabra de Dios. Cuando aprendas a esperar en su palabra. El Salmo 130, versículo 4 al 6 dice, vea lo que dice Ezequías: pero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Versículo 5: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. ¿Pero qué esperaba él de Jehová? Esperó antes, en el 5, por favor, mis estimados. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Hermano, que este 2024 sea el año de esperar en la palabra del Señor. Sea el año donde anhelemos su palabra, su voz, con todas nuestras fuerzas. Que sea el año donde anhelemos de su voz, de su palabra. Y hay quien dirá: sí, yo quiero este año que me profeticen. Hermano, aquí está la palabra profética más grande de todos los tiempos. Si Dios sigue hablando, si Dios sigue utilizando atalayas, yo creo en la palabra profética vigente. Yo creo en la vigencia del don de la profecía. Sí creo que Dios sigue hablando. Pero hay quien le ha restado tanto valor a la palabra escrita que le dan solo un gran valor a la palabra profética. Yo recuerdo que una ocasión se me acercaron unos muchachos y me dijeron: pastor, usted es un vaso profético, ¿verdad? Le dije: soy el hermano Isachar, ¿en qué le puedo servir? Y me dice: es que venimos a orar por nosotros, profetícenos. Y les dije: sí, ¿cómo no? Y agarro mi Biblia y les digo: así dice el Señor Jehová, y les pongo la Biblia en la mano. Y se me quedan viendo. Y después de un rato me dicen: ¿cómo? Aquí está la palabra profética. No, pero es que nosotros queríamos que usted nos diera una profecía. Se las estoy entregando. Yo les dije: sí, soy un ministerio profético, pero yo no hablo cuando a mí se me antoje, yo hablo cuando Dios me lo indique. Si Dios a mí me dice, yo hablo. Y si Dios no me dice, yo no abro la boca. Porque la Biblia dice que si alguno osare hablar algo que Dios no dijo, el tal profeta debe morir. Y no voy a arriesgar mi vida. Hermano, Dios sigue hablando. Y yo estoy seguro que este año será el año donde habremos de escuchar la voz de Dios. Pero es el año de esperar en Dios,
de esperar en Él, en su palabra. Que sea el año de poner nuestra esperanza en la palabra de Dios. Que la voz de Dios nos guíe, nos conduzca. Óigalo bien. Mantener, esperar en Él, en su palabra, es mantener una vida dependiente de Él totalmente, hermano. Y quizá muchos este año lo iniciaron esperanzados en lo que les puedan dar sus recursos o sus propias fuerzas. Este año me va a ir bien porque este año sí, no sé, este año sí me van a ascender de trabajo. Y resulta que llega otro más jerarca que usted, y en lugar de que lo asciendan de trabajo, le dan el lugar al otro y a usted lo bajan. La peor desgracia que puede hacer el hombre es iniciar el año 2024 esperanzado en sus fuerzas, en sus recursos, en su fortaleza humana. Es la peor desgracia que puede hacer el hombre. Si estás iniciando este 2024, recuerda lo que Jesús dijo cuando hablaba de la vid verdadera y del labrador. En San Juan 15:5, Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera, y separados de mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer en este año para que sea un año diferente? Aprender a esperar en Dios. Aprender a depender de Dios. No dependas de un jefe, no dependas de un salario, no dependas de tus fuerzas, no dependas de tu humanidad. Aprende a tener una dependencia total. Aprende a tener una dependencia total en Dios. Lamentaciones 3:24 al 26, dijo el proverbista: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Lamentaciones 3, versículo 24 al 26. Léalo por favor en voz alta. 1, 2, 3. Por tanto en él esperaré. Siga leyendo. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Dice al alma que le busca, versículo 26: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermano, que este sea el año de esperar en Dios. Depende de Él, espera en Él. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Bueno es Jehová para los que esperan en Él. Oiga, aprender a esperar en Dios tiene ventajas únicas. Aprender a esperar en Dios te permitirá este año mantenerte firme aún en los peores momentos del año. Sí, yo anhelo y deseo que este año sea un año glorioso. Yo anhelo y deseo que este año sea un año maravilloso. Pero yo le decía a mi esposa, la madrugada de el 1 de enero, yo escuché una voz en mi cuarto que me dijo: vengo pronto, prepárate. Vengo pronto, prepárate. Y yo decía: ya es tarde. Me desvelé. Si la venida de Dios se acerca más que nunca, eso quiere decir que este año no deberíamos esperar un año de paz, no. Si la venida del Señor está a las puertas, se aproximan guerras, pestes, devastaciones. No sabemos qué nos vaya a deparar este año. No sabemos qué traiga este año, pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú aprendes a esperar en
ese Dios que le habla a su pueblo en los peores momentos del año, te vas a mantener firme. Esperar en Dios te da firmeza en los momentos más álgidos de tu vida. El salmista en el Salmo capítulo 27 dice que se encontraba rodeado de sus enemigos. Peligros de muerte lo encontraban rodeado, lo encontraban cercado. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Oiga, ¿cómo se encontraba el salmista? Rodeado de enemigos, le buscaban su cabeza, estaba cercado de peligros de muerte, peligros de angustia. Pero vea por favor el Salmo 27, versículo 13 y 14. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina ese salmo? Hubiera yo desmayado si no creyera que voy a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Aliéntese mi corazón. Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. ¿Qué dice? Espera en Jehová. Vea, esperar en Dios va a permitirte mantenerte firme en los momentos más devastadores de tu vida. El hombre o la mujer que en este año esperen en Dios se van a mantener como un roble, se van a mantener como la palmera. Mire, si usted va a Acapulco y les pregunta, tengo aquí a la hermana Brice y acaba de pasar el lamentable huracán Otis. ¿Cómo quedaron las construcciones, hermana Brice? Devastadas, dice, acabadas. Pero le aseguro algo: las palmeras quedaron sin palmas, sin cocos, pero quedó el tronco, ¿sí o no? Amén, dice la hermana. La Biblia dice que el justo, los que esperan en Dios, florecen como las palmeras. ¿Y sabe qué cualidad tiene la palmera? La palmera tiene una cualidad única. Se dice que la palmera, lo que tiene del suelo hasta donde está su última hoja, es exactamente lo que tiene de raíz. Por eso la palmera, cuando viene el huracán, mire, el huracán le tira las hojas, le tira los cocos, la puede doblar, pero cuando pasa el huracán, la palmera, aún casi devastada, se vuelve a poner en pie. Así es el hombre que espera en Dios, se mantiene firme, se mantiene en victoria. Que el año 2024 sea el año de esperar en las promesas de Dios. Sí. ¿Sabes qué? Esperar en Dios es algo tan especial. Esperar en Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 14 versículo 22, y este es un texto muy desafiante, es un texto demasiado fuerte para mí como humano. Para mí, un simple mortal de carne y hueso, este texto es desafiante. Jeremías 14, 22 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta. Perdón, Jeremías. Sí, dice: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Dice: ¿y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. Mire, el profeta Jeremías estará diciendo: ¿será que entre todos los dioses de la tierra, y eso abarca dioses con D chiquita a donde usted quiera, eso abarca desde San Fulano, San Sutano, San Mengano, San Perengano, desde Alá, Mahoma, Siddhartha Gautama y no sé cuántos ídolos podrá haber en la tierra? Vea, dice el profeta: ¿habrá uno que pueda hacer llover en los cielos? ¿Habrá uno que pueda abrir los cielos y provocar lluvia? ¿Habrá alguno que pueda dar bendiciones a la raza humana?
Y él mismo se contesta con una pregunta y dice: ¿no acaso eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos. Vea lo que dice: en ti esperamos, pues tú has formado todas las cosas. Este es un texto demasiado desafiante para la mente humana. Oiga, quiero pasar al último, a los últimos dos incisos. Pero esperar en Dios, óigalo bien, nos dará fuerza y nos reanimará y nos remontará a las alturas para que este año, a pesar de lo difícil que pueda hacer, sea un año diferente. Esperar en Dios nos va a permitir que este año, óyelo bien, si tú llegas a la grandeza, no será por tus conocimientos. Si alcanzas un éxito este año, no será por tus logros, por tus esfuerzos. Si alcanzas algo este año, ¿sabes quiénes van a llegar tan alto este año? ¿Sabes quiénes van a subir como la espuma? Los que esperen en Jehová. Los que esperen en Jehová. Y cierro este inciso con las palabras del profeta mesiánico Isaías en el capítulo 40, versículo 31 dice: Isaías 41 dice, Isaías capítulo 40 versículo 31, perdón, Isaías 40, 31 dice: antes, vayan al 30 por favor. Los muchachos, a ver, tenemos muchachos aquí en la iglesia, tenemos jóvenes. Los jóvenes pueden decir amén. Oh, hombre. Adultos, ¿cómo se dice amén? ¿Hay algún adulto aquí en la iglesia? Amén. Aleluya. Jóvenes, la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fortaleza. ¿Hay algún joven aquí en la iglesia que pueda glorificar a Dios? ¿Algún joven puede decir amén? Ah, no, sí hay, hermano, sí hay. No se preocupe. Los jóvenes, dice la Biblia, se fatigan y se cansan. Los mancebos flaquean y caen. Pero la Biblia dice que hay un grupo dentro de la sociedad que levantarán alas como las águilas, que caminarán y no se cansarán, que correrán y no se fatigarán. La Biblia dice que hay un grupo dentro de la sociedad que levanta sus alas como las águilas en las alturas. ¿Quiénes son los de este grupo? Los presidentes, los poderosos, los ricos, los famosos, los influyentes. No, hermano, ¿sabe quién en este año se va a levantar como las águilas? ¿Sabe quién correrá y no se cansará? Los jóvenes se fatigan y se cansan, los mancebos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que si usted este año quiere levantarse como las águilas en las alturas, si usted este año quiere no sentir la fatiga del mundo, si quiere usted que sea el año agradable del Señor para su vida, aprenda a esperar en la palabra de Dios. Ezequías está utilizando un lenguaje comparativo y termino y dice: esperé yo en Jehová, versículo 5, estoy leyendo Salmo 135, dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra. Mi alma esperó a Jehová más que el centinela a la mañana y más que los vigilantes a que el sol salga. ¿Sabe quién es un centinela? Alguien que está cuidando y que espera que amanezca. Hermano, ¿a alguien algún día le ha tocado ser velador? Levante la mano a quien le ha tocado. Era allá el pastor Avi, dice sí. Y no está usted esperando que amanezca, pastor. Y es que en realidad el buen velador no duerme. No sé si el pastor se eche sus pestañazos.
Pero el buen velador no duerme. El velador está vigilante, atento. Pero como el velador trabaja de noche, el anhelo del velador es que salgan los primeros rayos del sol para que él pueda descansar. El hombre que espera en Dios está esperanzado que aparezca el sol de justicia, el cual alumbra la vida del hombre. Óigalo bien. Así como el velador está ansioso, deseoso de que amanezca, así el hombre, dice Ezequías, así yo estoy esperando en ti. Estoy esperando en ti con ansia. Estoy esperando una palabra, un decreto, una orden tuya que me haga seguir avanzando. Y quiero decirte que este año, si tú esperas en Dios, Dios te va a responder. Este es el año de esperar. Esperar las palabras de Dios, esperar las promesas de Dios, esperar lo que Él tiene para ti. Avanzo, por favor. Salmo 137. La cuarta palabra de la cual te hablo este año es la palabra misericordia. Diga conmigo: misericordia. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Diga conmigo: en Jehová hay misericordia. Esta palabra misericordia forma parte de los 3 niveles del amor de Dios. Hermana Abda, diaconisa de la iglesia, ¿se acuerda usted de los 3 niveles del amor de Dios? Dígamelos en voz alta. Exacto. Sí, si no, no sería diaconisa de la iglesia, ¿verdad? Los 3 niveles del amor de Dios son gracia, misericordia y santa longanimidad de Él. La misericordia es parte de los niveles del amor de Dios. El amor de Dios tiene niveles, tiene escalones que quiere demostrarle al hombre en todo tiempo. Y el segundo nivel del amor de Dios es la misericordia. La palabra misericordia se traduce, óigalo bien, la palabra misericordia se traduce como amor sin condiciones. Misericordia es recibir un amor que no condiciona al hombre. Y la misericordia de Dios es un regalo para sus hijos. La misericordia de Dios es un regalo para sus hijos, aunque su misericordia se extiende a la vida de la raza humana para impulsarlos al arrepentimiento también. Pero quiero decirte que el apóstol Pablo, hablando en la carta a los Romanos en el capítulo 12 versículo 1, dice que Dios tiene muchas misericordias para con nosotros. Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pues ¿cuántas misericordias tiene Dios, hermanos? ¿Cuántas misericordias tiene Dios? ¿Cuántas? ¿Usted sabe cuántas? Tiene tantas misericordias como los días de vida que tenga usted. Sí. Si usted hace un ejercicio muy sencillo que ya se los he comentado, pero si usted multiplica 365 por los años que usted tiene, sacará el número de días que ha vivido, que son el mínimo de misericordias que han transcurrido para usted. Mire, si yo multiplicara, yo Isachar Shamir Roa Arias, 365 por 33, yo tengo 12,045 días de vida. 12,045 veces en mi vida ha amanecido la misericordia de Dios para mí. ¿Y sabes por qué lo afirmo con tanta seguridad? Porque Lamentaciones 3:22 dice:
¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Un texto muy conocido. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? A ver, por favor, regálenoslo en la pantalla. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué dice el versículo 23? Are the new every morning. Se renuevan cada mañana. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mire, la misericordia de Dios se va renovando cada mañana. Que este año la misericordia de Dios sea algo latente en nuestra vida, que podamos disfrutar de ese amor que Dios nos otorga sin condiciones. Sí. Y es que, ¿sabes qué? La misericordia de Dios tiene características sensacionales, características que sorprenden. ¿Cómo qué? La misericordia de Dios tiene el poder de restaurar y restituir toda situación en nuestra vida. Y como ejemplo, ¿quién recuerda un pasaje llamado el pasaje del hijo pródigo? A ver, ¿quién? Levante su mano. ¿Quién se acuerda de la historia del hijo pródigo? Levante su mano. Con ganas, levante su mano el que se acuerde de la historia del hijo. ¿De qué habla la historia del hijo pródigo? A ver, ayúdenme. De un padre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos, ¿qué hizo? Ayúdenme, sirve de que despierta. ¿Qué hizo el menor de ellos? Le dijo: ponte la del pueblo, papá. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso le dijo. Dame la herencia que me pertenece. Y el padre, lleno de gracia, le entrega la herencia que no merecía, no la había trabajado, era el trabajo del padre. Pero el padre, en el inmenso amor que tenía, ¿qué hace con ese hijo? Le entrega la herencia en monedas, en billetes, en pesos, en lo que hubiera, en la moneda que circulaba en aquel tiempo. ¿Y qué hace el muchacho con la herencia? A ver, acuérdese. La malgastó. Y después de que ya no tenía nada, ¿a dónde fue a buscar trabajo? ¿A dónde? Dice el pastor Ernesto: a una hacienda. Así medio fifí, dice el pastor Ernesto. No, hermano, no exactamente, no. Fue a una granja, a un establo. Algo denigrante para un judío. Los judíos no eran muy dados a criar puercos, porque los miraban como animales inmundos, ni siquiera los comen. Así que este muchacho no tuvo otra opción más que ir a darle. Se empleó y solo encontró trabajo de apacentador de puercos. Pero la situación de su vida era tal que un día empezó a tener hambre y no tenía que comer. ¿Y qué hizo? Acuérdeme. ¿Quién se acuerda? Anhelaba ¿qué? ¿Qué comen los cerdos? Un New York steak. ¿Qué comen los cerdos, hermano? ¿Será que a los cerdos les ponían un T-bone con unas verduras al vapor? ¿Será que a los cerdos les servían la mejor comida? No, desperdicio. Las algarrobas. ¿Y sabe a qué se le llama algarrobas? Algarrobas se le llamaba al desperdicio que ya iba mezclado con su mismo estiércol de los animales. Así que llegó el punto en el que este hombre anheló hartar su hambre de la comida de los cerdos que se había mezclado con el vil estiércol. Y un día, en esa condición, se acuerda, reacciona, vuelve en sí y dice: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo, siendo hijo de un hombre rico, de un hombre influyente, de un hombre poderoso, yo siendo hijo del Padre tan lleno de misericordia, estoy aquí. Este hombre dijo: me voy a levantar,
Voy a ir con mi padre y voy a decir: he pecado contra el cielo, contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme en la casa como el último de tus trabajadores. Y la Biblia dice que este muchacho fue, y cuando llegó el padre lo miró, lo abrazó, lo besó y dijo: vea, por eso les digo, este hombre es restaurado y restituido en su vida. Porque el padre dice que les dijo: mi hijo se fue, pero ha regresado. Saquen el becerro gordo, el becerro grueso, mátenlo y vamos a hacer fiesta. Pónganle calzado, pónganle vestido, pónganle anillo en su mano, símbolo de autoridad y gobierno. Restitúyanle, en pocas palabras, restitúyanle su posición, su autoridad, su gobierno, su lugar específico. ¿Por qué el padre le dio todo eso? ¿Por qué el padre corrió? Y aunque venía lleno del estiércol de los animales, pandroso, andrajoso, lleno de sudor, quizá venía en una condición miserable, ¿por qué el padre actuó con un espíritu de restitución y de restauración hacia este hijo? Lea por favor San Lucas 15:20. Dice la escritura que el padre, San Lucas 15:20, dice de la siguiente manera: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Vea, la misericordia de Dios restaura y restituye, iglesia. La misericordia tiene el poder de restaurar y de restituir. Dice la Biblia que el padre fue movido a misericordia y corrió y se arrojó sobre su pecho y lo besó y se gozó y lo vistió y lo calzó y lo llenó de bendiciones, lo restauró y le restituyó su posición por su misericordia. Yo quiero decirte algo: no sé cuánto te quitó el diablo el año pasado, no sé cuánto perdiste, no sé cuántas cosas. Hay quien está iniciando el año sin gozo, sin alegría, sin paz, sin bendiciones. Hay quien en el año pasado la condición espiritual fue tan deplorable que abrió la puerta para que el enemigo le arrebatara muchas cosas. Pero quiero decirte en el nombre del Señor que el año 2024 espero que sea un año de misericordia de Dios, donde te sea restituido, donde sea restaurado, donde te levantes y sigas avanzando. Un año de misericordia. La misericordia de Dios tiene algo glorioso. Además de que restituye y restaura, la misericordia de Dios también cubre y posiciona en lugares especiales. Y te quiero recordar, solamente te lo voy a parafrasear rápidamente, un pasaje de la escritura que se encuentra en el Antiguo Testamento, y es la historia del rey David. Cuando dice la Biblia que una ocasión llegaron los enemigos de Saúl y saquearon el palacio real y mataron a sus siervos, mataron a Saúl, mataron a Jonathan, mataron a todos los sirvientes. Y había un niño pequeño llamado Mefiboset, usted lo recordará. ¿Y alguien recuerda qué pasó con Mefiboset cuando estaba en la devastación? Su nani, su nodriza, su niñera, su pilmama, la mujer que lo criaba, que cuidaba de él, la nani del palacio, la niñera, dice que quiso proteger al pequeño príncipe y lo tomó entre sus brazos. Y entre tanto que llevaba al niño entre sus brazos, se tropezó en el camino, tiró al niño y lo dejó inválido, lisiado. Así que Mefiboset se tuvo que ir a un lugar llamado Lodebar. Diga conmigo, Lodebar. La palabra Lodebar es una palabra hebraica que significa incomunicado. No palabras, Lodebar, no palabras, incomunicación.
En Lodebar era un lugar de refugio donde llegaban los hombres más miserables. Ahí había enfermos, desalentados, desvalidos, leprosos, gente que se quería suicidar. Lo peor de la sociedad en una vida interna devastada llegaba a Lodebar, y ahí estuvo el pequeño príncipe. Así que un día trae David a Mefiboset al palacio. Y dice la Biblia que le dijo a uno de sus siervos llamado Siba, y solo se los estoy parafraseando para no ocupar más tiempo. Le dijo: Siba, tú y tus hijos van a ser los sirvientes ahora de Mefiboset. Y Mefiboset, óigalo bien, dice la escritura que David le dijo: Mefiboset, todo, óigalo bien, por eso les digo, David estaba posicionando a Mefiboset en un lugar especial, porque le dijo: Mefiboset, las tierras, todo lo que fue de tu padre te será dado. Él era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y dice la escritura que le dice: todo lo que tenía tu padre te lo voy a devolver. Y Siba y sus hijos te van a servir. Siembren sus tierras, labren las tierras para él. Pero algo especial lo estaba posicionando. Pero también David hace algo. David iba a cubrir una desgracia de la vida de Mefiboset. ¿Sabe por qué? Vea por favor lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 13. Dice la escritura, y estoy ya terminando, no se desespere, regáleme una hora de su tiempo y termina. Alguien puede decir amén. Alguien todavía me está escuchando. Alguien todavía le puede dar una ofrenda de palmas a Dios. Segundo de Samuel 9, versículo 12 y 13 dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micha, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. Dice la Biblia que después de que David posiciona a Mefiboset en el palacio, le dice: y a partir de hoy, Mefiboset, a partir de hoy en adelante, Mefiboset, tú te vas a sentar en la mesa del rey. Y hay algo muy interesante. Al final dice que él estaba lisiado de ambos pies. Pero aunque Mefiboset era un hombre lisiado, sentado a la mesa del rey, nadie podía ver que era un hombre lisiado, porque los mantos reales del palacio cubrían lo lisiado de sus pies. Y sentado a la mesa del rey, todo lo lisiado que podía tener era cubierto. Quiero decirte algo, hermano. ¿Cómo es que, gracias pastor, por qué David tiene esta actitud? ¿Qué produjo que David posicionara y que David tuviera el corazón de cubrir la desgracia, la desventura de Mefiboset? ¿Qué provocó eso? Segundo de Samuel 9:1. Y dijo David, 9:1, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl con quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Hermano, la misericordia cubre y posiciona. Y yo no sé cuántas heridas tienes en tu vida,
Yo no sé cuántas dolencias tienes en tu vida, pero hay gente que tiene una herida de años, una herida que no ha cerrado, una herida que no cicatriza, una herida que todavía duele, una herida que te paraliza como Mefiboset. Lo lisiado de sus pies no le permitía avanzar. Hay gente que por una herida del pasado lleva años y años y años estancado, dependiendo de alguien más, dependiendo de otra persona. Pero si este año abres tu vida a la misericordia de Dios, la misericordia de Dios te va a levantar, va a curar las heridas de tu alma. Los mantos reales de la gracia salvadora van a cubrir toda tu dolencia. Y por último, Salmo 137 y 8. Dice la escritura, Salmo 137 y 8, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 130, por favor. 137 y 8. Dice la escritura, siempre Israel, dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y la última palabra para que hagas de este año un año sensacional y glorioso es la palabra redención. Redención. Redención es el acto de pagar el precio por la libertad de un preso. Óyelo bien. Es decir, la redención le permite al prisionero disfrutar de una libertad completa. Y yo espero que el año 2024 sea un año de total redención para la vida de muchos. Porque hay gente que es cristiano, que está en la iglesia, que viene al templo, que es bautizado, que probablemente sirva a Dios, quizá ministren hasta en el altar, pero siguen atados a alguna cadena en su vida. Hay cadenas que están arrastrando en su vida, ataduras. El salmista está diciendo algo glorioso. El salmista no solo está diciendo, regrese por favor al versículo 7. El salmista no solo está diciendo que en el Señor hay redención y ya. Está diciendo que hay abundancia de redención. Está diciendo que en Dios hay libertad y libertad al por mayor. Está diciendo que hay una libertad que no puede ofrecer nadie. Óigalo bien. Está diciendo que hay una libertad, óigalo bien, hay una redención abundante, tan abundante que alcanza a liberar cualquier atadura. El Señor te quiere hacer libre de cualquier atadura. El Señor quiere libertarte de cualquier cadena que te ha oprimido. Hay una gran cantidad de cristianos que son presos del odio, del rencor, del legalismo, del libertinaje. Cantidad de cristianos que son presos de un mal carácter. Cantidad de cristianos que son presos de malos pensamientos, de la lascivia, de la lujuria, de tantos deseos internos del corazón, y que han cargado durante años con cadenas que los tienen atados, y cada año dicen, ¡ay, otra vez esta cadena! Pues este año 2024 Dios quiere regalarte total redención. ¿Y sabes por qué Él tiene abundante redención? ¿Sabes por qué Él nos ha regalado abundante redención? La Biblia dice que fuimos comprados por precio. Dios compró nuestra libertad con un precio muy grande. ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? ¿Con qué el Señor nos redimió? ¿Con qué?
Apocalipsis 5:9, cuando habla del cántico de los 24 ancianos, cuando el Cordero toma el libro del que está sentado en la mano derecha del trono. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria, 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 gloria al Cordero de Dios. Así que este año pinta para ser un año de libertad, pinta para ser un año de redención. ¿De qué fuiste víctima el año pasado, iglesia? ¿De qué fuiste prisionero? ¿Qué te cautivó el año pasado? Dios quiere darte total libertad espiritual, total libertad social, material, económica, ministerial. Dios quiere que este año 2024 sea el año de redención. Muchos han dicho: pero ¿por qué no logro mi libertad si ya voy al templo? Hermano, el templo no te hace libre. Pero ¿por qué no logro mi libertad si yo ofrendo, diezmo? Hermano, nuestras mejores obras son solamente como trapo de inmundicia. ¿Dónde encuentra el hombre su verdadera libertad? En el único redentor del universo. San Juan 8:36, y estoy ya culminando. San Juan 8:36 dice, no dice si la religión os libertare, no dice si la ciencia, si la tecnología. San Juan 8:36 dice: así que aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Año 2024, año de redención del Señor para nuestras vidas. Dios quiere darte un año diferente. Dios quiere que este año sobre tu vida sea un año de súplicas y de intercesión. Sea un año donde disfrutes el perdón de Dios. Sea el año donde esperes en Él. Sea un año donde disfrutes de la misericordia. Sea un año donde disfrutes de su redención. Iglesia, feliz 2024. Feliz 2024. Feliz 2024. Yo termino. Y siempre se los voy a decir. Y para las visitas les comento también que siempre he entendido que el peso máximo de una iglesia está en la fuerza de la palabra. Nunca me alcanzará el tiempo para predicar, pero lo que sí te quiero decir con todo mi corazón es que este 2024 espero que sea un año diferente para ti. Y ya no depende de mí, depende de ti. Yo la palabra ya te la he dado. Tú decides lo que quieres hacer con esta palabra. Tú decides si la dejas pasar, si la avientas en saco roto, o dejas o pones en práctica esta palabra. Al final de cuentas, los efectos no serán los efectos, las consecuencias positivas o negativas no serán para mí, serán personalmente. Pero atesora esta palabra y vuélvete no solo oidor, sino hacedor de su palabra. Yo quiero pedirte que estés de pie. Y así como